el ejercicio número 6. Aquí ya está copiado. Aquí están las fórmulas. Recuerden revisar la linealidad. En este caso, aquí es y sexta, no es lineal en y, pero es lineal en x. Aquí es grado 1 y grado 1. Entonces, vamos a convertirlo en la forma estándar. Primero, recuerden que buscamos esta derivada de x. Acá está dx, pero le falta estar sobre dy y sola. Lo que podemos hacer es dividirlo entre dy para que quede así. Pero esta y no debe de estar ahí. Entonces, le ponemos y para que se cancele y ya queda la derivada. Pero tenemos que hacerlo en toda la ecuación, no nada más ahí. O sea, y de y aquí también y de y. Todo entre y de y. Aquí se cancela el de y acá esto es 0. Entonces nos queda dx sobre dy menos 4x más y sexta sobre y igual a 0. Ya tenemos entonces ese término que es este. Ahora buscamos un término que contenga la x y está aquí. Pero esa x no está separada, debe estar en un término separado y aquí no lo está. Para hacerlo, vamos a quitarle el paréntesis que lo está agrupando, multiplicando por 4. 4x más 4y sexta sobre y igual a 0. Ahora, lo que vamos a hacer es separar estos dos términos para que tengamos el tercer elemento, f de y. Tenemos dx sobre dy menos 4x sobre y. Luego, al separar este más se multiplica por este menos. Nos queda menos 4y sexta sobre y igual a 0. Esta y sexta la podemos cancelar, queda y quinta. Dx sobre dy menos 4x sobre y. Este término lo voy a pasar al lado derecho positivo. Queda 4y quinta. Y aquí vemos que ya tiene la forma estándar. Aquí está esta derivada, está aquí. Aquí está. El término que contiene la x, aquí está la x. Y la función del lado derecho de y, ese es 4y quinta, es una función de y porque contiene y. Entonces, por comparación, la p de y viene siendo esta con todo y el signo. O sea, p de y es igual a menos 4 sobre y. Y esto que está aquí es f de y. O sea, 4y quinta. Entonces, vamos a calcular ahora el factor integrante mu y. Recuerden que es e integral de esto, saco el menos 4, nos queda integral de dy sobre y, nos queda e a la menos 4, logaritmo natural de y. Recuerden que hay que quitar este menos 4 para poder anular los logaritmos. Queda e, logaritmo natural de y a la menos 4, cancelamos y queda y a la menos 4. Ese es el factor integrante. Entonces ya con esto sustituimos en la fórmula de la solución. La voy a copiar acá, la voy a sustituir. Tenemos entonces x es igual a integral del factor integrante y a la menos 4 por la función f de y, que es esta, 4y quinta por dy, sobre otra vez el factor integrante que es y a la menos 4. Recuerden que estos dos no se pueden cancelar, pero sí se pueden simplificar acá. Tenemos entonces integral, voy a sacar el 4 porque es constante, y tenemos y a la menos 4 por y quinta es y de y a la menos 4. Entonces esta integral está muy fácil, es y cuadrada entre 2, 4 por y cuadrada sobre 2. Recuerden la constante, y a la menos 4. Le sacamos mitad aquí al 4 y al 2. Entonces nos queda x igual. Nos queda aquí 2y cuadrada más c, y a la menos 4. Y como siempre al final separamos dos términos con el mismo común denominador, y a la menos 4, y a la menos 4, 2y cuadrada y c. Por último, vamos a subir la y a la menos 4, que sube como y cuarta, y nos queda
2y cuarta aquí arriba por y cuadrada es y sexta, más c, subimos esta, c y cuarta, y obtenemos ya la solución. Vamos a resolver un último ejercicio, el número 7, aquí está copiado. Y recuerden que primero tenemos que revisar la linealidad. Pueden notar que no es lineal en x, ya que x cuadrada o y a la x no son lineales, pero dy y y son grado 1, por lo tanto es lineal en y. Y vamos a utilizar la primera fórmula que utilizamos para este método, vamos a recordarla, dy sobre dx más bx por y igual a f de x, y su solución y igual a integral de mu x, f de x sobre mu x. Entonces, primero vamos a buscar este elemento de y sobre dx. Buscamos el de y, aquí está. Quiere decir que si lo dividimos entre dx, lo voy a poner aquí, x cuadrada de y igual a e a la x de x menos x por x más 2 y de x. Para que quede esta derivada, lo que tenemos que hacer es dividirla entre dx, pero como esta x cuadrada no debe estar ahí, también la divido entre x cuadrada para que se cancele. Pero tengo que dividir toda la ecuación, toda, entre lo mismo, x cuadrada de x cuadrada de x. Aquí se anulan los diferenciales, aquí podemos cancelar una x con la de arriba. Ya quitando todo lo que sobra, nos queda dy sobre dx igual a e a la x sobre x cuadrada menos x más 2 sobre x por y. Lo voy a poner así separado. Y buscamos el elemento que tiene, el término que contiene y. Acá está. Pero debe estar del lado izquierdo. Lo voy a mover cambiando el signo. O sea, dy sobre dx más x más 2 sobre x por y igual a, esto lo dejamos aquí. Y ya tenemos ahora sí todos los elementos de la forma estándar, que es la derivada, el elemento que tiene y, el término, y del lado derecho la función de x, que es esta. O sea, esto viene siendo bx y esto es f de x. O sea, e a la x sobre x cuadrada y este es x más 2 sobre x. Entonces calculamos el factor integrante mu x, recordando que es e al integral de px, que es esto, de x. Para resolver esta integral la separamos en dos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a separar entonces integral de x entre x de x más la otra integral es 2. Voy a sacar el 2 integral de dx sobre x, que viene siendo este término. Aquí x entre x se anula y queda entonces e a la integral de dx más 2. Esta integral es logaritmo natural de x. Aquí se anula la integral, entonces nos queda igual a e elevado a la x más 2 logaritmo natural de x. ¿Sí? Y para poder cancelar este logaritmo, separamos en dos factores aquí, e por e. Recuerden la regla de exponentes, que si se suma el exponente se multiplican las bases y nos queda x, 2 logaritmo natural de x, e a la x. Ahora para anular estos logaritmos, este 2 lo subimos como potencia, como exponente. Nos queda entonces e logaritmo natural de x cuadrada. Se cancela el logaritmo y nos queda que mu x finalmente es igual a x cuadrada por e a la x. Y este viene siendo el factor integrante. Ahora vamos a sustituir en la fórmula que nos da la solución. Vamos a tener entonces y igual a integral del factor integrante x cuadrada e a la x por f de x, recordando que este es f de x, que viene siendo
x, bueno, es e a la x sobre x cuadrada por dx. Y aquí abajo ponemos el factor integrante x cuadrada e a la x. Aquí, esta x cuadrada con esa se pueden cancelar y esas se pueden multiplicar. Queda integral. E a la x por e a la x se suman los exponentes 2x por dx sobre x cuadrada e a la x. Para resolver esta integral vamos a aplicar la que dice integral de e a la u de u, que es igual a e a la u más c. Entonces vamos a tener esta integral, como tenemos que u es 2x, du es 2dx. Vemos que el diferencial sí está, pero el 2 no está. Entonces ponemos y igual a 1/2 de e a la 2x más constante, recordando que hay que agregar la constante, sobre x cuadrada e a la x. Ahora voy a separar en dos términos. 1/2 e a la 2x sobre x cuadrada e a la x más c sobre x cuadrada e a la x. ¿Sí? Esta e a la x, como aquí hay un 2x, podemos cancelarla y queda una x acá. Esto 1/2, por la regla de la tortilla, la puedo bajar. Entonces nos queda y igual a, vamos a tener aquí e a la x sobre 2x cuadrada más c sobre x cuadrada e a la x. Entonces aquí ya nos queda lo que es la solución acá. O sea, esto de aquí ya viene siendo la solución. Vamos a hacer unos ejercicios de práctica. Vamos a convertir estas ecuaciones en la forma estándar y calcular P y F. No lo vamos a resolver. Tenemos este primer ejemplo, x más 1 por y' más y igual al logaritmo natural de x. Vamos a recordar que y', esta que está aquí, quiere decir de y sobre x. O sea que esta ecuación la podemos cambiar por esta. Entonces, vamos a trabajar sobre ella y vamos a revisar primero la linealidad. Revisamos y, vemos que la derivada es grado 1 y y es grado 1, es la variable dependiente. Entonces es lineal en y no es en x porque el logaritmo natural de x no es una función lineal. Entonces es lineal en y, su derivada y y. Vamos a recordar la forma estándar para cuando es lineal en y. Esta es la forma estándar. Vamos a recordar que primero la derivada, primero revisamos la derivada de y sobre x, vemos que aquí está, pero la derivada no debe tener coeficiente, este x más 1 no debe estar, entonces dividimos todo entre x más 1, o sea, este término entre x más 1, y entre x más 1 y logaritmo natural de x entre x más 1, se va a eliminar estos dos y nos va a quedar así, más y, aquí queda x más 1, aquí no se elimina, ya que estamos dividiendo cada uno de los términos entre x más 1. Y el logaritmo natural de x también se queda con x más 1. Vamos a revisar ahora, de acuerdo a la forma estándar, vamos a ver quién es px. Px es lo que multiplica a la y. Entonces, buscamos y, aquí está, esto es y. Y quiere decir que lo que multiplica a y, o sea, en este caso, px es 1 sobre x más 1. Este 1 viene de acá, aquí hay un 1 que no se escribe. Entonces, hagan de cuenta que separamos esto y es esto, eso es px. Ahora vamos a encontrar el factor integrante. Esta, de paso de una vez vamos a revisar aquí, de acuerdo a la forma estándar, es f de x. Entonces, este es px y este es f de x.
¿Ok? Entonces, el ejercicio va a constar solamente en convertir la ecuación en la forma estándar y encontrar P y F. Y aquí están los tres elementos, la forma estándar, P y F de X. Vamos al segundo ejercicio. El segundo ejercicio dice y' igual a 2y más 4x por este binomio. Aquí ya copié el ejemplo y revisamos la linealidad. Vemos que es lineal en y. Aquí es grado 1 y grado 1. Entonces la x no se va a tomar en cuenta. Y recordamos otra vez, esta es la forma estándar para cuando nosotros tenemos que es lineal en y. Ok, entonces primero vamos a buscar la derivada. Vemos que aquí está la derivada, ya que y' es dy sobre dx. Nos queda entonces 2y más 4x, y a la 4x menos c a la 2x. Entonces ya tenemos por lo pronto la derivada. Luego buscamos el elemento que contenga la y. Aquí está. Ahí está la y. Entonces para que quede la forma estándar, la voy a pasar hacia el lado izquierdo. Entonces va a quedar dy sobre dx menos 2y igual a 4x, y a la 4x por menos c a la 2x. Y ya revisamos bien la forma estándar, ya tenemos la derivada, ya tenemos dónde está la y f de x ya quedó aquí. O sea, esta es la derivada, y aquí sacamos que px es menos 2, ya que es lo que multiplica la y considerando el signo negativo. Y todo lo que quedó de este lado, como son puras x, es una función de x. Ahí está la f de x. Vamos al ejercicio número 3. Aquí tenemos coseno de x, esta derivada más y seno de x igual a 1. Le voy a poner aquí 1000. Vamos a ver entonces aquí que revisamos el lineal en y, la derivada. Aquí también, entonces el lineal en y. Y otra vez, la forma estándar sigue siendo esta. Entonces, vamos a ver la derivada. Aquí está la derivada, pero tiene aquí coseno de x. Para quitárselo, dividimos todo entre coseno de x. De esta manera se elimina y nos queda dy sobre dx más y seno de x sobre coseno de x igual a 1 sobre coseno de x. Aunque la podemos dejar así, posiblemente sea más fácil el proceso que sigue, que no lo vamos a hacer aplicando identidades. Entonces, lo único que vamos a hacer es aplicar una identidad. Hay que tener el formulario de identidades a la mano, donde dice que seno entre coseno es tangente de x. Y 1 sobre coseno es secante de x. Repito, lo pueden dejar así o así, pero normalmente se hace, si se puede reducir, se reduce. Entonces ya con esto, aquí está la y lo que multiplica la y es tangente de x. Entonces px es igual a tangente de x. Y esto que quedó acá es f de x, o sea, es secante de x. Vamos a ver la número 4. Aquí está, aquí copié la número 4 de los ejercicios de práctica. Entonces, recordando la forma estándar, en este caso revisamos aquí la linealidad. Tenemos que es dy y y son lineales. Entonces, la forma estándar cuando es lineal en y, recuerden entonces que es esta. Y buscamos primero esta derivada. dy, aquí está dy, pero no está sobre dx y aparte todo esto que está aquí
todo esto no debe estar ahí. Entonces lo que hacemos simplemente es dividir todo entre coseno cuadrado de x, seno de x por dx. De esta forma se cancela y nada más nos queda la derivada de y sobre dx. Pero también lo tenemos que hacer aquí. Coseno cuadrado de x, seno de x, dx. Y acá también, pero aquí es 0. Ya no lo voy a poner porque si pongo aquí lo mismo se va a hacer 0. Entonces aquí dx se cancela. Y vamos a separar estos dos términos con este común denominador. Tenemos entonces y coseno cúbico de x sobre coseno cuadrado de x, seno de x, en esto, menos, ahora con el 1, repetimos el denominador, coseno cuadrado de x, seno de x, igual a 0. Ahí tenemos entonces ya separado. Notamos que aquí se puede cancelar coseno cuadrado con coseno ahí. Nos queda dy sobre dx más. Tenemos coseno entre seno. Utilizando las identidades vemos que coseno entre seno es cotangente de x. Y luego este término lo mandamos hacia la derecha. Para que ya quede la forma estándar. Vamos a compararla. Aquí está. Esta es la forma estándar. Y vemos que ya está la derivada. Aquí está y. Y acá está una función de x. Todo esto es en x. Es una función de x. Entonces, ya nada más comparando, ya sabemos que px es lo que multiplica la y, o sea, cotangente de x. Y f de x es todo esto. Ya están identificadas estos elementos. Vamos a hacer ahora la número 5. Aquí ya la copié. Esta es. Y vamos a revisar la linealidad. Vamos a ver aquí que esta y cúbica que está aquí no es lineal. Esta sí, la derivada también, pero esta no. Entonces, no es lineal. No es lineal en y. No es lineal en y. Muy bien. Entonces vamos a ver si es lineal en x. Aquí tenemos esta x y es la única, entonces es lineal en x. Entonces es lineal en x. Y vamos a ver la forma estándar para cuando es lineal en x. Cuando es lineal en x, la derivada, al contrario de esta, está invertida. En lugar de y sobre x es dx sobre y. Px la cambiamos por py, y por x y f de x por f de y. Entonces primero vamos a buscar esta derivada de x sobre dy. Para esto, este ejemplo esta ecuación la vamos a cambiar como yx más y cúbica por dy sobre dx igual a menos 1. Esta derivada tiene que estar invertida, la x arriba y la y abajo. Una de las cosas que podemos hacer es simplemente vamos a intercambiar acá, estos dos los vamos a mover. Yx más y cúbica igual a dx pasa multiplicando con el menos y dy arriba pasa abajo. Entonces ya tenemos dx sobre dy. Para que quede positiva la voy a mover hacia la izquierda. Tenemos dx sobre dy más yx más y cúbica y nos queda igual a 0. Entonces, revisando la forma estándar, ya tenemos la derivada. Y luego, el término que contiene a x es este, aquí está la x, este es y. Quiere decir que p de y es igual a y. Acuérdense que ahora la función no es px, es py. Y luego, la función de y es esta, y cúbica, porque es nada más una variable y, pero está fuera de lugar. Lo único que hacemos es moverlo esto hacia la derecha y nos queda dx sobre dy
más yx igual a menos y cúbica. Y ya con esto definimos, bueno, ya está definida PY, ya nada más faltaba f de y, que es menos y cúbica, y así ya quedan identificados los elementos. La número 6 ya la copié aquí, ya está copiada. Vamos a revisar la linealidad. Vemos la derivada de y, ambas son lineales, entonces quiere decir que es lineal y, por lo tanto vamos a buscar primero esta derivada, pero tiene x cuadrada. Entonces lo único que hacemos es dividir toda la ecuación entre x cuadrada y nos queda dy sobre dx porque se cancela x cuadrada, más x por x más 2, también sobre x cuadrada por y de este lado e a la x sobre x cuadrada. Podemos aquí eliminar una x con esta y nos queda dy sobre dx más x más 2 sobre x por y igual a e a la x sobre x cuadrada. Vemos que ya tiene la forma estándar, aquí está la derivada, aquí está y la función de x. Entonces, px es x más 2 sobre x y f de x es e a la x sobre x cuadrada, que de hecho en uno de los ejercicios vimos esta ecuación diferencial. El último ejercicio, número 7, aquí ya lo copié. Vamos a revisar la linealidad. Aquí tenemos y cuadrada. Por lo pronto no es lineal en y porque y cuadrada pues no es lineal. Vamos a ver las x. Dx, si es lineal, esta x es lineal, es grado 1, y esta que está aquí también es lineal. Entonces, es lineal en x, y la forma estándar para cuando es lineal en x, recuerden que primero buscamos dx sobre dy. Vamos a buscar entonces dx, aquí está. Para que quede dx sobre dy sin esta y, simplemente la dividimos entre y por dy. Así se cancela y ya queda la derivada. Pero tenemos que hacerlo en toda la ecuación y de y. Aquí va a ser 0. Aquí se va a cancelar de y. Vamos a ver cómo queda. Ahí está. Ahí tenemos entonces ya quitando todo lo que anulamos. Ahora, el siguiente elemento que hay que buscar es el elemento que tenga la x grado 1, o sea, la x lineal. Vamos a ver. Observamos aquí que la x aparece en dos partes, en estos dos términos, y debe estar en 1. Y la mejor forma de hacerlo es factorizándola. Voy a factorizar la x. Aquí queda 1 más 2y cuadrada. Dejamos aparte el 2y, ya que esta no tiene x. Y ahora vamos a separar este término que tiene x y luego este que no tiene. Entonces vamos a dejarlo como dx sobre dy más x por 1 más 2y cuadrada sobre y menos 2y sobre y igual a 0. ¿Qué fue lo que hice? Separar estos dos términos con el mismo común denominador. Aquí vemos que esta y se cancela. Y como este es el término que contiene x, lo voy a dejar de este lado. O sea, queda dx sobre dy más x 1 más 2y cuadrada sobre y. Y este menos 2, que es el término que se supone que debe ser una función de y, debe estar del lado derecho, lo voy a mover. El menos 2 lo pasamos como 2. Entonces ya tenemos la forma estándar. Vamos a revisar. Aquí tenemos entonces la derivada, ya está. Acá tenemos el término que contiene a la x, ¿sí? Este es este.
Ya está. Y por último, lo que quedó del lado derecho pues, le corresponde a f de y. Entonces ya fácilmente podemos saber cuál es cuál. La derivada ya está. Entonces, quedamos con que lo que multiplica la x, esta, es la función py. Entonces nos va a quedar 1 más 2y cuadrada sobre y. Y este es py. Y este 2 que quedó acá, aunque no tenga variable, también forma parte de una función. Vamos a decir que f de y es 2, es constante. Ya están ya los elementos de la ecuación. Los elementos que estábamos buscando en la ecuación, entonces ya están determinados. F, P y la forma estándar. Con este ejemplo, ya pueden ustedes hacer la asignación número 5.